En primer lugar, pues naturalmente que debemos decir que estamos viviendo una historia de transformación constante, que hacer frente al COVID-19 en las sociedades globales es un reto complejo por múltiples aristas que marcan esto que se llama un sistema mundo, que significa que todo el mundo está conectado, que todo el mundo repercute, lo que repercute en un lugar también se manifiesta en otros, y por lo tanto la complejidad es mucho mayor. Creo que se han puesto en estos momentos a prueba las capacidades de diseño y de respuesta y de acción de los gobiernos frente a esta pandemia, y esto se ve claramente en cómo se organizan las sociedades. De manera muy clara, los sistemas de migración en los países, en especial de Japón, el sistema de inmigración, pues hace frente a esta pandemia desde el momento de su brote a principios de este año y principalmente en el mes de febrero y marzo. La respuesta que se tuvo del gobierno japonés a través de su sistema de migración, pues fue tajantemente el de cerrar la movilidad de personas extranjeras hacia Japón, lo cual se observó en el mundo en diferentes países. Fue cerrar fronteras para limitar la movilidad de los extranjeros. Y también se establecieron estrictas medidas de entrada para cierta población, cierta población a estos países. Esto en Japón pues, se da fuertemente en el mes de marzo. En el mes de marzo totalmente se cancelan, ya se cierra toda la frontera, los vuelos ya no están. Antes de marzo, a principios de marzo, todavía había vuelos, pero la población que llegaba a Japón era confinada a los 15 días de estar hospedados en algunos hoteles y no estar en contacto con la sociedad japonesa. Estas medidas que se consideraron por parte de la comunidad internacional como medidas muy agresivas en términos de todos los efectos que tuvo y que está teniendo en la medida en que no se puede movilizar la población extranjera a este país, que es un país que se ha convertido en un país altamente internacional, pues ha tenido muchas repercusiones. Son múltiples las historias que se giran en torno a todos los efectos de no poder entrar a Japón o salir de él, y que creo que, bueno, son costos que se están pagando en términos de estas políticas de cerrar las fronteras. El cerrar las fronteras significó para países como Vietnam, para países como Filipinas, un serio golpe en términos de que sus trabajadores que ya tenían los contratos, las visas para poder trabajar en Japón, pues fueron totalmente detenidas y todavía están en una situación en la que no hay una movilidad hacia este país. De tal manera que un efecto que se tuvo en la migración fue que se detuvo la migración de trabajadores. Y esto significó para Japón un reajuste en su mercado laboral, en primer lugar, en términos de que tuvo que recontratarse dentro de la población japonesa para cubrir estos puestos que estaban allí vacantes. Esto, naturalmente, se está haciendo una historia de cómo ha ido cambiando. Hay la perspectiva de que en este mes de septiembre comience a fluir nuevamente las visas para ingresar a trabajar. Entonces, los trabajadores fueron bastante limitados. Dos, salvo cierto tipo de trabajos como son los trabajos especializados de alta tecnología que se consideraron esenciales para la migración. Pero otro tipo de migración como la migración de estudiantes que iban a trabajar o que iban a estudiar, perdón, pues fueron limitados y actualmente pues están varados para poder continuar sus estudios en este país. Pues Japón, naturalmente que tiene una respuesta muy orquestada, muy organizada, porque también significó que todo el sistema de inmigración se adaptara a estas modalidades, que hay ciertos puntos en los que sí se puede, en los que sí está abierto, como la migración se le llamó humanitaria, que es principalmente la reunificación de las familias,
pero lo que significó trabajadores, de todo tipo de trabajadores de cuello azul, especialistas y estudiantes, pues está todavía cerrada. Esto pues tiene sus consecuencias para la población que estaba organizada para realizar estas actividades, pero que sigue todavía en espera y que a pesar de que hay cierta apertura en este mes, pues va a ser todavía un proceso muy lento para que se pueda llegar al ritmo que se tenía. Hoy se habla de cuotas de X número de personas que pueden ser atendidas para obtener visas nuevamente y poder ingresar a Japón. Pero bueno, esto con la lista que se tiene, por ejemplo, se habla de los países de Vietnam y toda esta zona, de 8,000 personas, trabajadores que están varados y que, bueno, necesitan resolver su situación para poder ir con una migración laboral. De tal manera que esta pandemia, pues no solamente es la gravedad de la parte de sanitaria, sino la parte de la movilidad económica, que para este mundo significa mucho y significa para unos países tener proyectos de vida truncados, proyectos de vida todavía detenidos, y que se espera que a lo largo de finales de este mes, de este año, comience a tener una mayor fluidez. Entonces, en general, pues tenemos una migración detenida, tenemos trabajos que no se han cumplido, trabajadores que están en las expectativas y que el mercado japonés pues trata de recompensar esto en términos de tener recontrataciones espontáneas, digamos, para poder cubrir estos empleos. En la economía japonesa, como bien lo saben, se organiza por los años fiscales. Cada abril se comienzan nuevos años y hay nuevos empleos, ya se contrataron, hay nuevos ingresos al mercado laboral, y el COVID vino a dar al final de un año fiscal en Japón y al inicio de otro, pues realmente un impacto muy fuerte en su mercado laboral.